Hola, hoy quiero compartir en este vídeo el concepto y la práctica que se denomina conciencia somática plena. Es una práctica y un entrenamiento que integro en mis sesiones de osteopatía porque es una práctica muy beneficiosa para el sistema nervioso y el sistema endocrino. En realidad es súper beneficiosa para una buena comunicación entre el sistema neuroendocrino, con lo cual tiene unas ventajas para la salud maravillosas. Pero además también es una práctica que entrenamos y practicamos en Espacio Sentir, el grupo online que llevo. ¿Qué es la conciencia somática plena? La conciencia somática plena es llevar la atención a las sensaciones corporales, sensaciones físicas, a los sentidos del cuerpo, a las sensopercepciones. Con esto queda incluido pues las sensaciones de frío, de calor, de presión, de contracción, o sea, interocepciones, sensaciones que sientes dentro de tu cuerpo, pero también sensaciones que sientes a través de los sentidos, de lo que ves, de lo que oyes, o propiocepciones, que es las sensaciones que tienes de equilibrio, de tu postura, de movimiento. Además, y muy importante, es prestar también atención, siempre sin juzgar, sino percibiendo a las emociones corporizadas, cómo las emociones se alojan en tu cuerpo. Y también la repercusión que tiene en tu cuerpo, cómo se manifiesta en tu cuerpo los pensamientos. Esto entrelaza diferentes áreas de tu cerebro y de tu sistema nervioso. Quiero explicar los beneficios que tiene explicando un poco ciertas teorías de la neurociencia de cómo funciona nuestro sistema nervioso y así entenderemos los beneficios que tiene esta práctica. Nuestro sistema nervioso es el que crea el paisaje, el paisaje exterior, o sea, nuestro paisaje interior, nuestro mapa interior explica lo que pasa en el exterior. Según las conexiones neuronales que vayamos formando, las sinapsis neuronales se crean nuestros mapas mentales, que, como les digo, explican nuestra vida y le dan sentido a nuestra vida. Estas sinapsis son muchísimas cuando nacemos, cuando somos bebés tenemos un árbol enorme de conexiones y de rutas neuronales, pero a lo largo de nuestras vidas, en función de las experiencias, se van podando y se van engrosando unas rutas y las que no se usan se van debilitando. Es lo que se llama la poda sináptica. Es una jardinería interior. Si siempre utilizamos las mismas, nos quedamos un poco empobrecidos en nuestra sinapsis. Si encima, por ejemplo, esas rutas son siempre rutas de respuesta a situaciones muy traumáticas, estresantes, alarmantes, otras rutas de conexión social, otras rutas que desarrollen otras inteligencias y otras partes del cerebro más evolucionadas se quedan como podadas, se quedan debilitadas. Así es como funciona nuestro sistema nervioso. Además sabemos que la percepción de la información también, por supuesto, es la que determina ese paisaje interior. La percepción depende de los estímulos, los fragmentos sensoriales que percibimos. Mientras más fragmentos, qualia, que se llama, nuestro mapa interior es más amplio, nuestra visión es más global. Pero además también depende del entrelazamiento de la información, porque esa información que llega por la vista, que llega al oído, llega a diferentes partes del cerebro. También las emociones llegan a una parte y solo cuando se entrelazan y se procesan es cuando tenemos una narrativa coherente de lo que ocurre en el entorno.
Por ejemplo, cuando también sufrimos o vivimos demasiadas situaciones estresantes, traumatizantes, en entornos demasiado hostiles durante mucho tiempo, parece que ese procesamiento y ese entrelazamiento se vuelve defectuoso. Y entonces tenemos experiencias fragmentadas, tenemos información fragmentada. No funcionamos como un todo coherente. Y nos ocurre muchas veces que ante ciertos estímulos, ciertos sonidos, nos irritamos o entramos en pánico. Para todo ello, la conciencia somática plena, por lo que le iré explicando, es una práctica maravillosa para ir disolviendo o integrando todas estas experiencias traumáticas, ir desarrollando una mejor neuroplasticidad, mejores sinapsis y mejor procesamiento neuronal. Además, sabemos que nuestro cerebro funciona haciendo coincidencia de patrones, es decir, funciona anticipando el futuro, comparándolo con el pasado. Las experiencias de peligro son las primeras que intentamos contrarrestar en nuestro entorno, pero lo hacemos a través de una ruta nerviosa que es la ruta de la amígdala. La amígdala enseguida se conecta con el sistema endocrino para generar hormonas del estrés. Si esta ruta se utiliza con demasiada frecuencia, que ocurre cuando estamos muy traumatizados, que sin reunir, porque esta ruta es automática, no reúne muchos matices ni mucha información del entorno, reconoce ciertos estímulos de peligro y ya impulsa al sistema endocrino a generar muchas hormonas del estrés. Hay que entender que si se generan muchas hormonas del estrés, se inhiben hormonas más relacionadas con la conexión social, hormonas opioides. Claro, necesitamos otra ruta, que es la ruta más larga, más lenta, que no es la que utilizamos para responder a situaciones alarmantes, sino que es una ruta que va reuniendo más información y de esta manera pasa por el córtex cerebral, el hipocampo y va generando la memoria de nuevo aprendizaje. Es donde se desarrolla el aprendizaje. Pero solo se da cuando ya la sensación de peligro no es así. Y se da cuando también lo podemos provocar, cuando ralentizamos la percepción y buscamos información con más detalle. No hacemos como anticipaciones prematuras. Lo que es un automatismo y nos puede salvar en muchos momentos, si lo practicamos en entornos seguros, entornos terapéuticos, podemos desarrollar una percepción más lenta y más precisa de lo que ocurre para desarrollar esa ruta más lenta y desarrollar así el cerebro, el sistema nervioso. Y además relajar el sistema endocrino, dejar de generar hormonas del estrés. Con toda esta explicación podemos entender por qué practicando la atención a los detalles, como les digo, corporales, emocionales, y a cómo se entrelaza esa información subcortical, que es más la emocional, la corporal, con la información cortical, que es la información del pensamiento, del neocórtex. Cuando vamos entrelazándola a través de estas prácticas, desarrollamos neuroplasticidad, desarrollamos conexiones de seguridad, de conexión social, secretamos más hormonas opioides y así vamos, como les digo, sintiendo muchos beneficios para el sistema nervioso. Es preventivo de enfermedades neurodegenerativas. Por supuesto, también tiene muchos beneficios para el sistema hormonal. Bueno, creo que con esta explicación algo ha quedado más resuelto desde la neurociencia de por qué está ahora también tan en práctica lo que es la conciencia y la coherencia somática. Y
y, como les digo, plena, con más atención, con más conciencia. Practicándola con lentitud para utilizar la ruta lenta, poniendo cada vez más atención a lo sutil, a los detalles, para ir favoreciendo este entrelazamiento, ir captando más información, más qualia. Y además, por último, y otra cosa que no se me olvide que es muy importante, que es narrar, llevar al lenguaje estas experiencias corporales y emocionales y estas conexiones. Cuando narramos, hacemos también, favorecemos todo este procesamiento de la información que debido al trauma o el estrés se queda sin procesar, descolgada y que nos tiene en un estado de alarma con muchísimas hormonas del estrés secretadas indiscriminadamente. Gracias.